¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza? Que esa voz en tu cabeza te susurra que no eres suficiente, que no puedes lograrlo, que es mejor quedarse donde estás. Hoy voy a revelarte algo que cambiará tu vida para siempre. El miedo no es tu enemigo, es tu maestro más poderoso. Y los estoicos, esos sabios de la antigua Roma y Grecia, descubrieron hace más de 2000 años cómo transformar ese miedo en el combustible que impulsa tu éxito. En este video vamos a explorar los 12 secretos estoicos que te enseñarán a dominar tu mente, a enfrentar tus temores con valor y a convertir cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. No estamos hablando de eliminar el miedo, eso es imposible y francamente absurdo. Estamos hablando de algo mucho más poderoso. Aprender a bailar con él, a usarlo como la brújula que te guía hacia tu verdadero potencial. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dando like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Y recuerda, eres más fuerte de lo que piensas y más capaz de lo que imaginas. No permitas que las opiniones y juicios de los demás nublen tu visión de ti mismo. Eres único, valioso y digno de amor y respeto. No necesitas la aprobación de nadie para sentirte completo y satisfecho. Antes de sumergirnos en estos secretos transformadores, quiero compartir contigo una historia que ilustra perfectamente el poder del estoicismo frente al miedo. En la antigua Roma había un gladiador llamado Lucio. No era el más fuerte ni el más rápido, pero había algo en él que lo hacía invencible en la arena. Mientras otros gladiadores temblaban antes de cada combate, Lucio permanecía sereno, casi en paz. Un día, un joven gladiador le preguntó: ¿cómo puedes estar tan tranquilo sabiendo que podrías morir hoy? Lucio sonrió y respondió: porque acepté mi muerte hace mucho tiempo. Cada mañana me despierto y me digo a mí mismo: hoy podría ser mi último día. Y en lugar de paralizarme, eso me libera. No lucho por evitar la muerte, lucho por vivir plenamente cada momento que me queda. El miedo solo tiene poder sobre ti cuando finges que puedes controlarlo todo. Cuando aceptas lo que no puedes cambiar, el miedo se transforma en claridad y la claridad se convierte en poder. Esta historia nos enseña la esencia del estoicismo. No se trata de ser impasible o de negar nuestras emociones, sino de comprender qué está bajo nuestro control y qué no, y actuar con sabiduría en consecuencia. Ahora profundicemos en estos 12 secretos que cambiarán tu vida. Secreto número 1. Reconoce que el miedo es una ilusión creada por tu mente. El primer paso para dominar el miedo es entender su verdadera naturaleza. El miedo no es real en el sentido que crees. No es una entidad tangible que existe fuera de ti. Es una construcción mental, una proyección de tu imaginación sobre un futuro que aún no ha ocurrido. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Piensa en eso por un momento. La mayoría de las cosas que temes nunca sucederán, y las que sí ocurren rara vez son tan terribles como las imaginaste. Cuando yo era joven, tenía un miedo paralizante a hablar en público. Mi corazón se aceleraba, mis manos sudaban y mi mente se quedaba en blanco cada vez que tenía que presentar algo frente a un grupo. Pero un día, algo cambió. Me di cuenta de que estaba luchando contra fantasmas. Estaba peleando con escenarios que solo existían en mi cabeza. La gente riéndose de mí, olvidando mis palabras, siendo humillado. Ninguna de esas cosas había sucedido realmente, pero mi mente las trataba como si fueran reales. Entonces comencé a practicar un ejercicio estoico simple pero poderoso. Cada vez que sentía ese miedo surgir, me detenía y me preguntaba: ¿qué es lo peor que podría pasar realmente? Y luego, ¿puedo sobrevivir a eso? La respuesta siempre era sí. Incluso en el peor,
Escenario posible. Yo sobreviviría. Podría estar avergonzado, podría cometer errores, pero seguiría vivo, seguiría siendo yo y tendría otra oportunidad. El miedo pierde su poder cuando lo sacas de las sombras y lo examinas a la luz. Es como esos monstruos que veías en tu armario cuando eras niño. Parecían aterradores en la oscuridad, pero cuando encendías la luz, descubrías que solo eran sombras proyectadas por tu ropa. La práctica estoica nos enseña a encender esa luz mental constantemente. Séneca, otro gran filósofo estoico, decía: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Esto es profundamente cierto. Tu mente es capaz de crear escenarios apocalípticos que nunca se materializarán. Y mientras tanto, estás desperdiciando tu energía, tu tiempo y tu paz mental luchando contra enemigos que no existen. Aquí está la verdad que necesitas grabar en tu mente. El miedo es una señal, no una sentencia. Es tu sistema de alerta diciéndote que prestes atención, pero no es una profecía de desastre. Cuando comprendes esto, cuando realmente lo interiorizas, algo mágico sucede. El miedo deja de ser un muro que te detiene y se convierte en una puerta que puedes elegir atravesar. Secreto número 2. Practica la visualización negativa para fortalecer tu coraje. Este secreto puede sonar contradictorio al principio, pero es una de las técnicas más poderosas del arsenal estoico. La visualización negativa, o praemeditatio malorum, como la llamaban los romanos, consiste en imaginar deliberadamente que las cosas que más temes realmente suceden, pero no de la manera angustiosa en que normalmente lo haces, sino de una forma controlada, metodológica y con un propósito claro. ¿Por qué harías esto? Porque cuando visualizas conscientemente tus peores miedos y además visualizas cómo los manejarías, estás entrenando tu mente para enfrentar la adversidad. Es como un simulacro de incendio mental. Los bomberos no esperan a que haya un incendio real para pensar en cómo lo extinguirían. Practican, simulan escenarios, se preparan mentalmente. Tú debes hacer lo mismo con tus miedos. Déjame darte un ejemplo de mi propia vida. Hubo un tiempo en que mi mayor miedo era perder mi trabajo. La economía estaba inestable y yo me despertaba cada noche con ansiedad, preguntándome qué haría si me despedían. Ese miedo me consumía, me hacía menos productivo, más estresado, más irritable. Entonces decidí aplicar la visualización negativa estoica. Me senté tranquilamente y me permití imaginar el escenario completo. Recibía la noticia del despido, tenía que empacar mis cosas, decirle a mi familia, pero en lugar de quedarme en el pánico, seguí adelante con la visualización. Me pregunté, ¿y luego qué? ¿Buscaría otro trabajo? ¿Podría vivir de mis ahorros por unos meses? Tal vez tendría que hacer algunos ajustes en mi estilo de vida, pero sobreviviría. Quizás incluso encontraría una mejor oportunidad. Tal vez esto sería el empujón que necesitaba para perseguir esa idea de negocio que había estado postergando. ¿Sabes qué pasó? El miedo comenzó a disolverse. No porque el escenario dejara de ser posible, sino porque ya no era desconocido. Lo había explorado, lo había enfrentado mentalmente y había descubierto que incluso en el peor caso, yo tenía recursos para manejarlo. Marco Aurelio practicaba esto constantemente. Como emperador de Roma, enfrentaba amenazas constantes, guerras, traiciones, enfermedades, la posibilidad de perder todo. Pero en sus meditaciones impersonales, escribía una y otra vez sobre la impermanencia de todas las cosas, sobre cómo todo lo que tenemos eventualmente se perderá. No lo hacía por ser pesimista o depresivo. Lo hacía para prepararse mentalmente, para no estar a merced del destino. Escribió: puedes soportar cualquier cosa que la mente pueda hacer soportable al pensarla como un interés propio hacerlo así. Lo que estaba diciendo es que puedes entrenar tu mente para ver cualquier situación desde una perspectiva que te
empodere en lugar de paralizarte. La visualización negativa también tiene otro beneficio profundo. Aumenta tu gratitud por lo que tienes ahora. Cuando imaginas perder tu salud, tu familia, tus oportunidades, vuelves a la realidad presente con un aprecio renovado. Ya no das por sentado lo que tienes. Vives con más intensidad, más presencia, más gratitud. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más respetados de Roma, enseñaba esto a sus estudiantes. Les decía: cuando beses a tu hijo o a tu esposa, recuérdate que estás besando a un ser humano mortal. Así, si mueren, no te sentirás perturbado. Esto puede sonar frío, pero no lo es. Es un recordatorio de la preciosa fragilidad de la vida. Una invitación a amar más intensamente porque comprendes que nada es permanente. Aquí está tu desafío. Esta semana, dedica 10 minutos cada día a practicar la visualización negativa. Elige uno de tus miedos, imagina qué sucede y luego pregúntate cómo lo manejarías. Sé específico. ¿Qué harías primero? ¿A quién llamarías? ¿Qué recursos tienes disponibles? Descubrirás que eres mucho más resiliente de lo que pensabas. Secreto número 3. Distingue entre lo que puedes controlar y lo que no. Este es quizás el principio más fundamental de toda la filosofía estoica y el que más poder tiene para transformar tu relación con el miedo. Epicteto lo estableció claramente en el comienzo de su Enquiridión. Hay cosas que están dentro de nuestro poder y cosas que no lo están. Suena simple, ¿verdad? Pero esta distinción es la clave para una vida sin ansiedad innecesaria. Piénsalo así. ¿Cuánta energía desperdicias preocupándote por cosas que están completamente fuera de tu control? El tráfico que te hace llegar tarde, el clima que arruina tus planes, la opinión que alguien tiene de ti, las decisiones que toma tu jefe, la economía global, la política, el pasado que ya ocurrió, el futuro incierto. La lista es interminable. Y aquí está la ironía cruel. Mientras más te preocupas por estas cosas que no puedes controlar, menos atención prestas a las cosas que sí puedes controlar. Es como tratar de vaciar el océano con una cuchara mientras ignoras el vaso de agua que se derrama en tu mesa. Estás desperdiciando tu energía limitada en lo imposible mientras descuidas lo posible. Los estoicos nos enseñan que solo 3 cosas están realmente bajo nuestro control: nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras reacciones. Eso es todo. Todo lo demás está en la categoría de preferencias. Podemos trabajar hacia ciertos resultados, pero no podemos garantizarlos. Y esta distinción es liberadora de una manera que no puedes imaginar hasta que la vives. Déjame compartir una historia personal que ilustra esto perfectamente. Hace unos años estaba trabajando en un proyecto enorme, algo en lo que había invertido meses de mi vida. Estaba completamente comprometido con el resultado, había planeado todo meticulosamente y estaba seguro de que sería un éxito. Pero entonces, debido a circunstancias completamente fuera de mi control, el proyecto se vino abajo. Alguien más tomó una decisión que echó por tierra todo mi trabajo. Mi primera reacción fue furia, seguida de una profunda desesperación. Sentía que había fallado, que había desperdiciado meses de mi vida. Pero entonces recordé esta enseñanza estoica. Me detuve y me pregunté, ¿qué estuvo realmente bajo mi control? La respuesta era clara: mi esfuerzo, mi integridad, la calidad de mi trabajo, mi actitud. Todo eso lo había controlado perfectamente, había dado lo mejor de mí. Lo que no controlaba era la decisión de esa otra persona, las circunstancias externas que llevaron al fracaso del proyecto. Y cuando lo vi desde esa perspectiva, el peso se levantó de mis hombros.
No había fallado en lo que estaba bajo mi control, simplemente había experimentado un resultado que no podía controlar. Eso no era un fracaso personal, era solo la vida sucediendo. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta es una verdad tan profunda que vale la pena repetirla todos los días. Cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, liberas una cantidad masiva de energía mental y emocional. Ya no vives en un estado constante de tensión, tratando de manipular el universo para que se ajuste a tus deseos. Pero cuidado, esto no significa volverse pasivo o resignado. Los estoicos no eran fatalistas que se rendían ante el destino. Eran personas de acción, guerreros, líderes, filósofos que cambiaron el mundo. La diferencia es que actuaban con sabiduría, invertían su energía en lo que podían influenciar y soltaban el resto. Imagina que estás en un barco navegando por el océano. No puedes controlar la dirección del viento, la altura de las olas o las tormentas que puedan venir, pero sí puedes controlar cómo ajustas las velas, cómo maniobras el timón, cómo te preparas para la tormenta. Un marinero sabio no malgasta energía gritándole al viento que cambie de dirección. Usa el viento que hay para llegar a donde quiere ir. Aquí está tu práctica. Cada vez que sientas ansiedad o miedo, hazte estas 3 preguntas. Primera, ¿qué parte de esta situación puedo controlar? Segunda, ¿qué parte está fuera de mi control? Tercera, ¿estoy invirtiendo mi energía en la categoría correcta? Si estás gastando energía preocupándote por lo que no puedes controlar, redirige conscientemente tu atención a lo que sí puedes hacer. Este ejercicio simple pero poderoso cambiará tu vida. Comenzarás a ver que la mayoría de tu sufrimiento viene de tratar de controlar lo incontrolable. Y cuando sueltas eso, cuando realmente lo sueltas, experimentas una sensación de libertad que es difícil de describir con palabras. Es como quitarte una mochila de 100 kilos que has estado cargando durante años sin darte cuenta. Secreto número 4. Transforma tu perspectiva sobre los obstáculos. Los estoicos tenían una idea radical sobre los obstáculos y los desafíos. No los veían como problemas a evitar, sino como oportunidades para practicar la virtud y fortalecer el carácter. Marco Aurelio escribió una de las frases más poderosas de toda la filosofía. El impedimento para la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Lee eso de nuevo porque es profundo. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Tu obstáculo no es algo separado de tu camino. Es el camino mismo. Es la oportunidad disfrazada, el maestro que no pediste pero que necesitas desesperadamente. Piensa en el miedo como un obstáculo. La mayoría de las personas lo ven como una barrera que los detiene. No puedo hacer eso porque tengo miedo. Pero ¿qué pasaría si cambiaras completamente esa perspectiva? ¿Qué pasaría si en lugar de ver el miedo como una barrera, lo vieras como una invitación? Una invitación a crecer, a expandir tu zona de confort, a descubrir de qué estás realmente hecho. Cada vez que sientes miedo y eliges actuar de todas formas, estás construyendo coraje. Es como levantar pesas en el gimnasio. Cada repetición duele, cada serie te desafía, pero es precisamente esa resistencia la que construye músculo. Sin la resistencia no hay crecimiento. Sin el miedo no hay oportunidad de desarrollar valentía. Yo solía tener un miedo intenso al fracaso. Me paralizaba. Evitaba tomar riesgos, decía no a oportunidades. Me quedaba en mi zona de confort, porque ahí me sentía seguro, pero también me sentía estancado, frustrado, como si la vida estuviera pasándome de largo. Un día leí sobre la vida de Séneca
y algo hizo clic en mi mente. Séneca era uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma, consejero del emperador Nerón, pero también fue exiliado, perdió su fortuna varias veces, vivió bajo la amenaza constante de ejecución y finalmente fue forzado a suicidarse. A pesar de todo esto, o quizás debido a ello, se convirtió en uno de los filósofos más sabios de la historia. Escribió extensamente sobre cómo cada adversidad es una oportunidad para practicar la virtud. Me di cuenta de que yo estaba desperdiciando mi vida evitando el fracaso, mientras que grandes hombres y mujeres lo habían enfrentado una y otra vez, y cada vez se levantaban más fuertes. Decidí cambiar mi perspectiva. En lugar de preguntar, ¿y si fracaso?, comencé a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de ver los obstáculos como enemigos, empecé a verlos como maestros. Y aquí está lo fascinante. Cuando cambias tu perspectiva así, los obstáculos realmente se transforman. No desaparecen, pero dejan de ser paralizantes. Se convierten en interesantes, en desafíos que estás curioso por resolver. Es como cambiar de ver la vida como una amenaza a verla como un videojuego, donde cada nivel es más difícil, pero también más gratificante. Epicteto, quien experimentó la adversidad extrema de ser esclavo, enseñaba: no son las circunstancias las que perturban a los hombres, sino las opiniones que se forman sobre ellas. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación y tener experiencias completamente diferentes, no porque la situación sea diferente, sino porque sus interpretaciones lo son. Imagina dos personas que pierden su trabajo. La primera se hunde en la desesperación. Esto es terrible. Soy un fracaso. Nunca encontraré otro empleo. Mi vida está arruinada. La segunda, aunque inicialmente decepcionada, piensa: esto es difícil, pero también es una oportunidad. Quizás era hora de un cambio. Ahora puedo buscar algo que realmente me apasione. Puedo aprender nuevas habilidades. Puedo reinventarme. ¿Ves la diferencia? Misma situación, perspectivas radicalmente diferentes, resultados completamente distintos. La práctica estoica de transformar tu perspectiva no es autoengaño positivo. No se trata de pretender que todo es maravilloso cuando claramente no lo es. Se trata de entrenar tu mente para buscar la oportunidad dentro del desafío, para preguntar: ¿cómo puedo usar esto?, en lugar de ¿por qué me está pasando esto a mí? Aquí está un ejercicio poderoso que cambió mi vida. Lleva un diario de obstáculos transformados. Cada vez que enfrentes un desafío o un miedo, escríbelo. Luego escribe al menos 3 formas en que este obstáculo podría ser una oportunidad. Al principio, esto te parecerá forzado, artificial, pero con la práctica, tu mente comenzará a hacer esto automáticamente. Empezarás a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Y esto es crucial. La transformación de perspectiva no significa que las cosas difíciles dejen de ser difíciles. Significa que dejas de añadir sufrimiento innecesario a la dificultad natural de la situación. El obstáculo sigue ahí, pero tu relación con él cambia completamente. Y esa relación transformada es lo que marca toda la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento. Secreto número 5. Practica el amor fati. Ama tu destino. Este concepto estoico es uno de los más profundos y transformadores, aunque puede sonar extraño al principio. Amor fati es una frase latina que significa amor al destino o amor a tu suerte. No es simplemente aceptar lo que sucede, sino amarlo, abrazarlo, querer que suceda exactamente como sucede. Friedrich Nietzsche, quien fue profundamente influenciado por el estoicismo, capturó esta idea perfectamente cuando escribió: mi fórmula para la grandeza en un ser humano es amor fati. Que uno no quiera nada diferente, ni hacia adelante ni hacia atrás, ni en toda la eternidad.
no simplemente soportar lo necesario, sino amarlo. Esto puede sonar imposible. ¿Cómo puedes amar las cosas terribles que te suceden? ¿Cómo puedes amar el dolor, la pérdida, el fracaso? Pero aquí está el secreto. Amor fati no significa que te guste el dolor. Significa que reconoces que todo lo que te ha sucedido, bueno y malo, te ha traído exactamente a donde estás ahora. Y más que eso, significa que comprendes que resistir la realidad solo crea sufrimiento adicional. Piénsalo así. Imagina que estás en un río. La corriente te lleva en una dirección. Tienes dos opciones. Puedes luchar contra la corriente nadando desesperadamente río arriba, agotándote, llenándote de resentimiento por la injusticia de la corriente. O puedes relajarte, fluir con la corriente y usar tu energía para navegar inteligentemente hacia donde quieres llegar, trabajando con el río en lugar de contra él. Amor fati es esa segunda opción. Es dejar de pelear con la realidad y comenzar a trabajar con ella. Es ver que cada experiencia, incluso las dolorosas, son parte del tejido de tu vida. Son las fibras oscuras que hacen que los colores brillantes resalten aún más. Sin el contraste, no habría belleza. Déjame contarte algo profundamente personal. Hubo un periodo oscuro en mi vida donde lo perdí casi todo. Relaciones importantes terminaron, oportunidades de carrera se desmoronaron, mi salud se deterioró. Durante meses estuve sumido en la autocompasión y el resentimiento. Me preguntaba constantemente ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? Era una víctima de mi historia. Pero entonces algo cambió. Empecé a practicar amor fati. Cada mañana, al despertar, en lugar de lamentarme, comenzaba con una afirmación simple. Amo mi vida exactamente como es en este momento. Todo lo que ha sucedido tenía que suceder. Confío en el proceso, incluso cuando no lo entiendo. Al principio, estas palabras se sentían vacías, incluso ridículas, pero seguí practicando. Y lentamente, algo extraordinario comenzó a suceder. Empecé a ver cómo cada desastre en mi vida había sido en realidad un redireccionamiento. Esa relación que terminó me había estado reteniendo de mi crecimiento. Ese trabajo que perdí me obligó a desarrollar nuevas habilidades. Esa enfermedad me enseñó a valorar mi cuerpo y cuidarlo mejor. Ninguna de estas lecciones habría llegado si las cosas hubieran salido como yo quería. El universo, o el destino, o lo que quieras llamarlo, me estaba llevando hacia donde necesitaba estar, no hacia donde yo pensaba que quería estar. Y esa diferencia es crucial. Marco Aurelio practicaba esto constantemente. Como emperador, enfrentaba problemas que harían que nuestros dramas modernos parecieran triviales. Guerras devastadoras, plagas que mataban a millones, traiciones de sus propios hijos. Sin embargo, escribió, acepta todo lo que te suceda como necesario, como familiar, como viniendo del mismo origen y fuente que tú mismo. Estaba practicando amor fati. Aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de resistir lo que es, cuando realmente amas tu destino tal como se despliega, obtienes más poder para cambiarlo. ¿Cómo puede ser esto? Porque ya no estás desperdiciando energía en resentimiento, negación o autocompasión. Toda tu energía está disponible para la acción constructiva. Es como el arte marcial del Aikido. En lugar de bloquear directamente la fuerza de tu oponente, usas su momentum para redirigirlo. No peleas contra la realidad, trabajas con ella. Amor fati es aikido mental y emocional. La práctica es esta. Cada vez que algo salga mal, cada vez que enfrentes una decepción o un miedo, di en voz alta, amo esto. Esto también es parte de mi camino. No cambiaría nada. Al principio te sentirás como un mentiroso. Eso está bien. No se trata de sentimientos inmediatos. Se trata de entrenar tu mente para una nueva forma de relacionarte con la vida. Y aquí
está lo mágico. Con el tiempo, comenzarás a sentirlo genuinamente. Comenzarás a ver que incluso tus peores momentos te han dado tus mayores fortalezas. Tus miedos superados se convierten en confianza. Tu dolor procesado se convierte en sabiduría. Tus errores se convierten en lecciones invaluables. Pero solo si dejas de pelear contra ellos y comienzas a abrazarlos como parte necesaria de tu evolución. Amor fati no es pasividad. Es la forma más activa y poderosa de vivir, porque estás completamente comprometido con la realidad tal como es, no con la fantasía de cómo debería ser. Y desde ese compromiso total con lo real, puedes crear verdadero cambio. Secreto número 6. Cultiva la disciplina diaria como armadura contra el miedo. Los estoicos entendían algo que la ciencia moderna ha confirmado. La disciplina y los hábitos consistentes son la base de una mente fuerte. No puedes simplemente decidir no tener miedo en el momento en que el miedo aparece, pero puedes construir una fortaleza mental a través de prácticas diarias que te hagan más resiliente cuando lleguen los desafíos. Marco Aurelio comenzaba cada día con ejercicios mentales, escribía en su diario personal, se recordaba a sí mismo los principios estoicos, se preparaba mentalmente para los desafíos del día. Estos ejercicios eran su armadura. Cuando llegaban las crisis, y créeme que le llegaban constantemente como emperador de Roma, ya tenía sus defensas mentales en su lugar. La disciplina no es castigo, es amor propio en acción. Es decirte a ti mismo, me importo lo suficiente como para hacer las cosas que me fortalecen, incluso cuando no tengo ganas. Y aquí está la verdad que necesitas entender. El miedo se alimenta del caos. Prospera en la desorganización, en la falta de estructura, en la vida improvisada. Piensa en tu vida. Cuando estás desorganizado, cuando no tienes rutinas, cuando tu día es un caos impredecible, ¿cómo te sientes? Ansioso, abrumado, fuera de control, ¿verdad? Ahora piensa en esos días raros cuando todo fluye suavemente, cuando te levantas temprano, haces ejercicio, comes bien, trabajas productivamente. ¿Te sientes más confiado en esos días? Por supuesto que sí. La disciplina genera confianza, y la confianza es el antídoto natural contra el miedo. Déjame compartir mi rutina matutina estoica, la que transformó mi vida. Me levanto a la misma hora todos los días. No negocio con mi alarma. Los primeros 10 minutos los paso en meditación, simplemente observando mi respiración y centrándome. Luego, escribo en mi diario 3 cosas. Primera, ¿por qué estoy agradecido hoy? Segunda, ¿qué desafío podría enfrentar y cómo elegiré responder? Tercera, ¿qué está bajo mi control hoy y en qué me enfocaré? Estos 20 minutos, este pequeño ritual diario, han hecho más por mi paz mental que años de otros intentos. ¿Por qué? Porque establece el tono del día. Le dice a mi cerebro, yo estoy en control. Yo elijo cómo responder a la vida. Yo soy el capitán de este barco. Y cuando inevitablemente llegan los desafíos, ya tengo mi marco mental en su lugar. Séneca practicaba algo similar. Cada noche, antes de dormir, hacía un examen de conciencia. Revisaba su día y se preguntaba, ¿qué hice bien hoy? ¿En qué fallé? ¿Cómo puedo ser mejor mañana? Este ejercicio nocturno de reflexión no era para castigarse, sino para aprender, para mejorar continuamente, para construir sabiduría a partir de la experiencia. Imagina hacer esto durante un año. 365 días de reflexión consciente, de aprendizaje de cada experiencia, de ajuste constante de tu curso. ¿Crees que serías la misma persona después de un año? Por supuesto que no. Serías radicalmente diferente, más sabio, más fuerte, más consciente. La disciplina también significa hacer las cosas difíciles cuando son necesarias. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a practicar la incomodidad deliberadamente.
No esperes a que la vida te haga sufrir. Practica el sufrimiento voluntariamente en pequeñas dosis. Toma duchas frías. Ayuna ocasionalmente. Haz ejercicio hasta que duela. Di no a placeres fáciles de vez en cuando. ¿Por qué harías esto? Porque estás entrenando tu mente para la resiliencia. Estás diciéndole, puedo manejar la incomodidad. No me controla. Y cuando lleguen las verdaderas adversidades, las inevitables, tendrás músculos mentales que te sostendrán. El miedo prospera cuando crees que no puedes manejar el dolor o la incomodidad. Pero si ya has demostrado a ti mismo repetidamente que puedes, el miedo pierde su mordida. Aquí está tu desafío. Diseña una rutina matutina estoica para ti. Debe incluir 3 elementos. Primero, un momento de quietud o meditación. Segundo, una reflexión sobre tus principios y qué está bajo tu control hoy. Tercero, una práctica física que te desafíe. No tiene que ser elaborado. Puede ser tan simple como 10 minutos de meditación, 5 minutos de escritura en un diario y 20 minutos de ejercicio. El truco es esto: hazlo todos los días, sin excusas, sin negociaciones, porque aquí está la verdad. La disciplina no se trata de los días en que tienes motivación. Se trata de los días en que no la tienes. Cualquiera puede hacer lo correcto cuando se siente bien. El carácter se forja cuando lo haces a pesar de no sentirte bien. Y esto es crucial. Cuando fallas, porque fallarás, no te castigues. Los estoicos no eran perfeccionistas, eran practicantes constantes. Marco Aurelio escribió sobre sus propios fracasos repetidamente. La diferencia es que no se quedaba en el fracaso. Lo observaba, aprendía de él y volvía a intentarlo. La disciplina diaria es tu seguro contra el miedo. Es como construir un sistema inmunológico mental. Cuando los virus del miedo, la duda y la ansiedad atacan, tu sistema está fuerte y los combate eficientemente. Pero solo si has estado haciendo el trabajo, día tras día, en los momentos tranquilos, cuando nadie está mirando. Secreto número 7. Practica la mortalidad. Memento mori. Si hay una práctica estoica que parece morbosa al principio, pero es profundamente liberadora cuando la comprendes, es memento mori. Recuerda que morirás. Los estoicos meditaban regularmente sobre su propia muerte, no por ser pesimistas o depresivos, sino porque comprendían algo profundo. La conciencia de tu mortalidad es el mayor destructor de miedos triviales y el mayor motivador para vivir plenamente. Piénsalo honestamente por un momento, en tu lecho de muerte, mirando atrás a tu vida. ¿Qué es lo que realmente importará? ¿Te importará que alguien te criticó en redes sociales? ¿Que fallaste en ese proyecto? ¿Que te sentiste avergonzado en esa reunión? Todas esas cosas que parecen tan importantes ahora, tan dignas de tu miedo y preocupación, se revelan como trivialidades cuando las ves desde la perspectiva de una vida completa. Marco Aurelio escribió: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte se cierne sobre ti. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno. Esta no era una reflexión triste para él. Era un recordatorio diario de priorizar lo que realmente importa. Era un llamado a la acción, a vivir con propósito, a no desperdiciar su tiempo limitado en tonterías. Hubo un punto en mi vida donde estaba paralizado por el miedo al fracaso profesional. No tomaba riesgos. Jugaba a lo seguro, vivía una vida pequeña y controlada. Entonces tuve una experiencia que cambió todo. Un amigo cercano, alguien de mi edad, murió repentinamente. No estaba enfermo. No hubo señales de advertencia. Un día estaba aquí, al siguiente no. Asistí a su funeral y algo me golpeó como un martillo. Mientras escuchaba a la gente hablar sobre él, nadie mencionó sus logros profesionales, sus éxitos financieros, las veces que jugó a lo seguro.
Hablaban de su risa, de su bondad, de cómo los hizo sentir, de los momentos que compartieron. Y me di cuenta, estaba viviendo por las cosas equivocadas. Estaba dejando que el miedo al fracaso me robara mi vida. Desde ese día comencé a practicar Memento Mori diariamente. Cada mañana me recuerdo, podría morir hoy. Este podría ser mi último día en la tierra. Y en lugar de aterrorizarme, esto me libera. Me pregunto, si este fuera mi último día, ¿cómo querría vivirlo? ¿Pasaría este tiempo preocupándome por qué piensan los demás? ¿Evitaría ese riesgo que podría llevarme a algo significativo? ¿Dejaría palabras importantes sin decir? La respuesta siempre es no. Cuando ves tu vida desde la perspectiva de la mortalidad, las prioridades se cristalizan instantáneamente. El miedo social se revela como absurdo. El perfeccionismo paralizante se ve como un desperdicio de tu tiempo precioso. Los rencores que guardas se sienten pesados e innecesarios. Séneca practicaba un ejercicio donde imaginaba que cada día era su último. Escribió, posterguemos nada, equilibremos el libro de la vida cada día. Quien pone los toques finales a su vida cada día, nunca tiene poco tiempo. Lo que estaba diciendo es que cuando vives cada día como si pudiera ser el último, vives completamente. No dejas las cosas importantes para algún día. No esperas el momento perfecto. Actúas ahora. Aquí está la paradoja hermosa. Cuando meditas regularmente sobre la muerte, valoras más la vida. Es como esos momentos después de un susto cercano, cuando un accidente casi ocurre pero no. ¿Recuerdas esa sensación? Esa oleada de gratitud, esa apreciación intensa de simplemente estar vivo, de ver el cielo, de respirar. Memento Mori te da acceso a esa sensación sin necesidad del susto. Los estoicos también usaban Memento Mori para superar el miedo a la muerte misma. Epicteto enseñaba que la muerte no es algo que temer porque es natural, inevitable y universal. ¿Cómo puede ser mala algo que le sucede a todos, algo que es parte del diseño mismo de la vida? El miedo a la muerte, decía, solo surge cuando te aferras a la vida como si fuera tuya para mantenerla. Pero no lo es. Es prestada, siempre ha sido prestada. Cuando aceptas esto, cuando realmente lo interiorizas, algo extraordinario sucede. Dejas de vivir en el futuro, constantemente preocupado por lo que podría pasar. Dejas de vivir en el pasado, lleno de arrepentimientos por lo que no hiciste. Vives ahora, en este momento presente, que es el único momento que realmente tienes. Aquí está tu práctica. Cada noche, antes de dormir, reflexiona sobre el día como si fuera tu último. Pregúntate, ¿viví bien hoy? Dije a las personas importantes que las amo. Hice algo significativo. Permití que miedos triviales me detuvieran de vivir plenamente. Y si la respuesta a esa última pregunta es sí, comprométete a hacerlo diferente mañana. También, una vez a la semana, escribe tu propio elogio. Sí, suena extraño, pero hazlo. Escribe lo que te gustaría que la gente dijera de ti cuando ya no estés. ¿Qué legado quieres dejar? ¿Qué impacto quieres haber tenido? Y luego pregúntate honestamente, ¿estoy viviendo de una manera que llevaría a ese elogio? Si no, tienes trabajo que hacer. Y la buena noticia es que todavía tienes tiempo, pero no infinito. Memento Mori no es depresivo. Es el recordatorio más claro de vivir con urgencia, con propósito, con valor. Porque cuando comprendes profundamente que tu tiempo es limitado, dejas de desperdiciarlo en miedos que no importan y comienzas a invertirlo en lo que realmente vale. Relaciones auténticas, trabajo significativo, crecimiento personal y experiencias que te hacen sentir vivo. Secreto número 8. Desarrolla la virtud sobre la victoria. Este es un concepto que la sociedad moderna ha perdido casi por completo, pero que los estoicos consideraban fundamental.
No se trata de ganar, se trata de jugar bien. No se trata del resultado, se trata de tu carácter en el proceso. Los estoicos creían que la única verdadera medida de éxito es si actuaste con virtud, con sabiduría, coraje, justicia y autocontrol. Esto puede sonar idealista o incluso ingenuo en nuestra cultura obsesionada con resultados. Pero aquí está la verdad liberadora. Cuando tu medida de éxito es interna, basada en tu carácter y tus acciones en lugar de resultados externos, te liberas de un miedo enorme, el miedo al fracaso. Piénsalo, ¿por qué temes fracasar? Porque defines el fracaso como no conseguir el resultado que quieres. Pero si redefinimos fracaso como actuar sin virtud, como comprometer tu integridad, como ser menos de lo que puedes ser, entonces el fracaso externo deja de ser aterrador. Puedes perder el juego pero ganar en carácter. Puedes no conseguir el trabajo, pero comportarte con dignidad en la entrevista. Puedes ser rechazado, pero haber tenido el coraje de intentarlo. Marco Aurelio lidiaba con esto constantemente. Como emperador, enfrentaba situaciones donde la victoria era incierta, donde las cosas estaban fuera de su control, pero se recordaba a sí mismo: no es lo que sucede lo que importa, sino cómo respondes a ello. Su medida de éxito no era si ganaba cada batalla, sino si se comportaba como un líder honorable, si trataba a la gente con justicia, si mantenía su integridad bajo presión. Déjame darte un ejemplo de mi propia vida donde esto me salvó. Estaba en una negociación importante, había mucho en juego, y la otra parte estaba jugando sucio, mintiendo, manipulando. Sentí una presión intensa de responder de la misma manera, de mentir también para nivelar el campo de juego. El miedo de perder era casi paralizante, pero entonces me detuve y recordé este principio estoico. Me pregunté, ¿cuál es el éxito real aquí? No era ganar la negociación a cualquier costo, era mantener mi integridad, actuar de acuerdo con mis valores, ser alguien de quien pudiera estar orgulloso cuando me mirara en el espejo. Así que decidí ser completamente honesto, transparente, justo, incluso si eso significaba perder. ¿Sabes qué pasó? Perdí esa negociación particular. La otra parte consiguió lo que quería jugando sucio, pero algo más importante sucedió. Me gané el respeto de otras personas que observaban. Confirmé mis propios valores a mí mismo, mantuve mi integridad intacta y 6 meses después, esas mismas personas que me observaron me ofrecieron una oportunidad mucho mejor. Más importante aún, pude dormir bien por las noches. Epicteto, quien enseñaba esta filosofía a estudiantes jóvenes, les decía: no te preocupes por ganar o perder en el juego. Preocúpate por jugar tu papel bien. Estaba haciendo una distinción crucial. Hay cosas que puedes controlar, tu esfuerzo, tu actitud, tu integridad, y cosas que no, los resultados, las acciones de otros, el destino. Tu responsabilidad es con lo primero, no con lo segundo. Esto es increíblemente liberador cuando lo aplicas a tus miedos. ¿Tienes miedo de hablar en público? Bien, entonces tu medida de éxito no es que la audiencia te ame o que la presentación sea perfecta. Tu medida de éxito es: tuve el coraje de intentarlo. Me preparé bien, fui auténtico. Si la respuesta es sí, entonces tuviste éxito, sin importar cómo reaccionó la audiencia. ¿Tienes miedo de iniciar ese negocio? Entonces, tu medida de éxito no es hacerte millonario en el primer año. Es: actué con prudencia y coraje. Traté bien a mis clientes. Aprendí y crecí en el proceso. Si sí, entonces ganaste, incluso si el negocio eventualmente falla. ¿Ves la diferencia? Cuando enfocas en la virtud sobre la victoria, el miedo pierde su mordida. Ya no estás apostando tu autoestima en cosas que no puedes controlar. La estás construyendo sobre la roca sólida de tu carácter, que siempre está bajo tu control. Aquí está tu práctica. Antes de cualquier situación que te cause miedo,
Establece tus medidas de éxito basadas en carácter. Pregúntate, ¿qué virtudes quiero demostrar aquí? Coraje, honestidad, compasión, paciencia. Luego, comprométete con esas virtudes sin importar el resultado. Después, sin importar qué suceda, evalúate únicamente en base a si mantuviste esas virtudes. Si lo hiciste, celebra. Tuviste éxito en lo que realmente importa. Esta práctica transformará tu relación con el miedo y el fracaso, porque descubrirás que es imposible fracasar cuando tu medida de éxito está completamente bajo tu control. Puedes, y lo harás, actuar con virtud en cada situación si así lo eliges. Y esa es la victoria más grande de todas. Secreto número 9. Practica la concentración presente. Vive aquí y ahora. La mayoría del miedo no existe en el presente. Piensa en eso por un momento. Casi todo tu miedo es sobre el futuro, sobre cosas que aún no han sucedido y probablemente nunca sucederán. O es sobre el pasado, sobre cosas que ya sucedieron y no puedes cambiar. Muy raramente el presente momento es realmente peligroso o aterrador. Los estoicos entendían esto profundamente. Marco Aurelio escribió: «Limítate al presente». Séneca dijo: «El que tiene ansiedad sobre eventos futuros es miserable por anticipado». Estaban señalando una verdad que liberaría a la mayoría de las personas de la mayoría de su sufrimiento. El momento presente es casi siempre manejable. Incluso en situaciones genuinamente difíciles, el presente momento, ese específico segundo que estás experimentando ahora, raramente es insoportable. Es tu mente viajando al futuro catastrófico o al pasado lamentable lo que crea el sufrimiento. El dolor existe en el presente a veces, pero el sufrimiento es casi siempre mental y temporal. Yo solía vivir completamente en el futuro. Mi mente constantemente proyectaba escenarios, la mayoría negativos. ¿Qué pasa si esto sale mal? ¿Y si eso sucede? ¿Y si me equivoco? Era agotador y me robaba la capacidad de disfrutar lo que realmente estaba sucediendo. Estaba sentado en una cena con amigos, pero mentalmente estaba en la reunión de trabajo de mañana. Estaba jugando con mis hijos, pero preocupándome por las facturas. Físicamente presente, mentalmente ausente. Entonces descubrí la práctica estoica de la concentración presente. Comencé con algo simple, la técnica de los 5 sentidos. Cuando mi mente empezaba a irse al futuro, me detenía y me hacía estas preguntas. ¿Qué puedo ver ahora mismo? Realmente ver en detalle. ¿Qué puedo escuchar? ¿Qué sensaciones siento en mi cuerpo? ¿Qué puedo oler? ¿Qué puedo saborear? Este simple ejercicio me anclaba al presente instantáneamente. Y lo más fascinante, cuando estaba completamente en el presente, el miedo desaparecía. No podía encontrarlo, porque el miedo no vive en el ahora, vive en el qué pasaría si del futuro. Marco Aurelio practicaba esto antes de las batallas. Mientras sus soldados estaban llenos de ansiedad sobre el combate que vendría, él se centraba en el momento presente, la sensación de su armadura, el caballo bajo él, el cielo sobre él. No negaba que la batalla vendría, pero no permitía que le robara su paz presente. Y cuando la batalla realmente comenzaba, estaba completamente presente, reaccionando a lo que era, no a lo que temía que podría ser. Aquí está la verdad. La mayoría de tu vida sucede en momentos ordinarios, momentos de rutina, de simplicidad, pero te los pierdes porque tu mente está en otro lugar. Estás preocupado por el futuro o lamentando el pasado, y mientras tanto tu vida real, tu vida actual, pasa desapercibida. ¡Qué desperdicio terrible! Epicteto enseñaba algo poderoso sobre esto. Decía que cuando te bañas, solo báñate. No pienses en lo que harás después. Cuando comes, solo come. Cuando hablas con alguien, solo habla con ellos. Estar completamente donde estás. Esto no es solo una práctica de mindfulness moderna.
Es sabiduría estoica de hace 2000 años. La práctica de la presencia también tiene un efecto profundo en tu capacidad para actuar. Cuando estás perdido en el futuro o el pasado, estás paralizado. No puedes actuar en el futuro. No existe aún. No puedes cambiar el pasado, ya pasó. Solo puedes actuar ahora. Y cuando llevas toda tu atención a la hora, descubres que tienes opciones, que puedes hacer algo, que no estás tan indefenso como creías. Aquí está tu desafío. Dedica al menos 5 minutos cada día a la práctica de presencia consciente. Puedes hacerlo de muchas maneras. Medita enfocándote solo en tu respiración. Camina sin audífonos, sin teléfono, solo notando lo que ves, escuchas y sientes. Come una comida en completo silencio, saboreando cada bocado. La actividad específica no importa. Lo que importa es que entrenas tu mente para estar donde está tu cuerpo. Y cada vez que notes que tu mente se ha ido al futuro o al pasado, especialmente cuando está creando escenarios de miedo, haz esto. Pregúntate, ¿estoy bien ahora mismo, en este segundo exacto? Casi siempre, la respuesta será sí. En este momento, estás bien, estás respirando, estás vivo, no estás en peligro inmediato. Ese reconocimiento simple pero profundo desactiva el miedo. Con el tiempo, esta práctica cambiará fundamentalmente tu experiencia de vida. Empezarás a notar que tienes más momentos de paz, que el miedo tiene menos control sobre ti y que estás realmente viviendo tu vida en lugar de ensayar mentalmente futuros imaginarios o reproducir pasados inmutables. La vida sucede ahora. Los estoicos lo sabían. Es hora de que tú lo vivas. Secreto número 10. Cultiva relaciones estoicas. Rodéate de virtud. Hay un dicho que dice, muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. Los estoicos entendían esto profundamente. Séneca escribió extensamente sobre la importancia de elegir sabiamente tus compañías. Asóciate con aquellos que te harán mejor, decía. Da